Europa presume de controlar la inflación y Estados Unidos planea bajar los tipos de interés. Pero, ¿realmente estas medidas serán suficientes para mantener la estabilidad? El análisis técnico del S&P 500 y de Bitcoin nos permiten ser positivos. La inflación en la zona euro parece estar finalmente bajo control. Al menos eso es lo que asegura Mario Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Centeno no solo se muestra optimista, sino que confía en que la inflación converja hacia el ansiado 2% los próximos meses. Pero, ¿es realmente tan alentador este panorama? Centeno argumenta que la inflación se está estabilizando y que incluso podría situarse ligeramente por debajo del 2%. Sin embargo, esta calma aparente podría ser solo superficial. La reciente aceleración de la inflación, aunque modesta, responde a una comparación engañosa. Hace un año los precios de la energía se desplomaron y ahora, al nivelarse, el crecimiento parece menor de lo que realmente es. Es un espejismo estadístico que podría dar una sensación de control que no necesariamente refleja la realidad económica de los hogares europeos. Además, el contexto global no es precisamente estable. Centeno reconoce riesgos extremos importantes, tensiones comerciales con Estados Unidos, especialmente bajo el próximo mandato de Donald Trump, y las crisis económicas que atraviesan Alemania y Francia. Estos factores no son menores. La última publicación del IPES en Estados Unidos ha disipado, al menos temporalmente, el miedo a que la inflación vuelva a descontrolarse. El dato de diciembre mostró un aumento mensual del 0,4%, ligeramente por encima de lo previsto, pero en línea con la tasa interanual del 2,9% y con una leve mejora en la inflación subyacente, que se situó en el 3,2%. Sin embargo, estos números no son un alivio total. La Reserva Federal, Fed, se encuentra en una posición delicada donde cualquier movimiento en los tipos de interés debe ser calculado con cautela. El informe del IPC ha generado expectativas de posibles recortes de tipos de interés para febrero o marzo, pero aquí surge una pregunta clave. ¿Es prudente que la Fed afloje su política monetaria cuando la inflación aún ronda el 3%? Economistas como Benjamin Schroeder y Patrick Garvey de ING lo tienen claro. Aunque el informe no fue desastroso, tampoco fue positivo. La caída en el rendimiento del bono de 10 años podría dar una falsa sensación de estabilidad. La Fed sabe que cualquier decisión anticipada podría ser un error costoso. David Page, de AXA IM, destaca que la desinflación en el sector de la vivienda contribuyó a la leve mejora en los datos, pero advierte que el ajuste estacional del primer trimestre podría complicar el panorama. La Fed podría optar por un recorte en marzo, seguido de una pausa prolongada. Alison Boxer, de PIMCO, coincide. Es más seguro que la Fed espere más datos antes de actuar. Jerome Powell probablemente reforzará este mensaje en la próxima reunión. La eurozona y Estados Unidos presentan un panorama económico frágil, donde los aparentes avances en el control de la inflación podrían ser más circunstanciales que sólidos. En la eurozona, el optimismo del BCE parece apoyarse en comparaciones estadísticas engañosas, mientras que los riesgos externos, como las tensiones comerciales y las crisis en Alemania y Francia, podrían desestabilizar cualquier avance. En Estados Unidos, aunque los datos de inflación han mejorado ligeramente, la inflación sigue alta y la Reserva Federal enfrenta el dilema de recortar tipos demasiado pronto o mantenerlos y frenar el crecimiento. Ambos escenarios muestran que la estabilidad económica sigue siendo frágil y cualquier movimiento apresurado puede tener consecuencias negativas. La cautela es indispensable, igual o más indispensable que entender la situación actual del S&P 500 para cruzar este análisis fundamental con un análisis técnico. Después de ver unas noticias que aparentemente pueden ser alentadoras, pero que ciertos analistas en el ecosistema mundial de la economía nos vienen advirtiendo que no necesariamente es oro todo lo que reluce, aunque aquí venimos nosotros también a analizar la situación desde una perspectiva de análisis técnico, y por ello vamos a analizar al S&P 500, el índice de Estados Unidos, y por supuesto también vamos a analizar a Bitcoin, ya que nuestra intención es aportar algo de luz en un mundo que está lleno de ruido. Ahora te explicamos lo que pensamos del S&P 500 y de Bitcoin, pero antes, bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 12 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte la próxima oportunidad.
Pues fíjate en el gráfico de Bitcoin en su temporalidad diaria, como ya desde septiembre del 2022, mejor dicho desde octubre, venimos en una tendencia alcista en el índice americano por excelencia. Cabe decir que venimos de un proceso de acumulación en esta etapa de mercado, que tras la ruptura del CRIC y después de hacer un test con trampa, el precio no ha hecho más que subir. Ya veníamos analizando también el hecho de que estamos valorando que estamos viviendo una pauta correctiva compleja inversa, y aquí hablando en cristiano, si hablamos que una pauta correctiva compleja está compuesta por 3 ondas donde la tercera puede llegar a ser muy agresiva, cuya longitud es completamente indeterminada, lo que podemos decir del SP500 es que nos encontramos en plena fase de esta tercera onda que la etiquetamos como una Z, y es esto lo que estamos viendo básicamente en el SP500. Y como te he mencionado hace un momento, la duración de esta fase de mercado en una pauta correctiva compleja es indeterminada, lo que significa que puede subir todo lo que quiera siempre y cuando respete ciertas estructuras. Y eso, nuevamente traducido al cristiano, lo que tenemos que valorar es responder a la pregunta ¿qué debemos de ver en el gráfico del SP500 para que todas estas noticias que desde los entes públicos nos pintan a priori como positivos, para que luego economistas del mundo nos vengan a decir oye, que esto pinta feo? Uno puede llegar a preguntarse ¿a quién hacemos caso? Sinceramente, nos encantaría tener una respuesta firme, pero lamentablemente nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro. Pero desde una perspectiva del análisis técnico y entendiendo cómo las instituciones manipulan los precios a placer, conociendo muy de cerca, con amiguismos, hacia dónde se dirige el mundo, pues es prudente entonces también especular sobre el análisis técnico. Pues mira, fíjate en lo siguiente, si decimos que estamos en una subida perpetua en esta onda, primero, vamos a dar gran atención al nivel de precio de $5.735. Mientras esa estructura no se perfore, no se rompa, el mercado tradicional sigue siendo positivo. Incluso te puedo decir que el mercado podría llegar a perforar la estructura y le podríamos dar aún margen para que no todo esté perdido. Pero el primer nivel de control al cual debemos de prestar atención, como te digo, es el nivel de precio de $5.730 para el SP500. Y en lo que respecta a Bitcoin en su temporalidad diaria, tanto el SP como Bitcoin se han sincronizado desde el punto de vista del análisis técnico, en el sentido que ya veníamos valorando el hecho de que tenemos aquí una pauta correctiva inversa, que estamos en la misma onda que el SP500 en una Z, y eso nos dice que prioricemos que el precio siga subiendo, siempre y cuando no veamos cierto comportamiento en su cotización. Y aquí venimos a compartirte qué movimiento debes ver en su cotización para cambiar de opinión. Pues bien, de la misma forma que te hablaba del nivel del SP500, aquí te voy a enseñar el nivel de Bitcoin que se encuentra en los $92.000, que ya venimos dando seguimiento en vídeos anteriores, ya que mientras ese nivel no se pierda, podemos seguir siendo optimistas con Bitcoin y con el ecosistema cripto sin ningún tipo de problema, debido a cómo se comporta el dinero inteligente en este tipo de fase de mercado que tan estudiado tenemos. Es por esa razón que a priori debemos de seguir siendo positivos, y aquí, bajando a una temporalidad de 4 horas, vamos a prestar atención a un acontecimiento reciente que veníamos valorando en vídeos anteriores, también en los directos que hacemos a diario, puesto que queríamos buscar aquí una acción climática bajista tramposa como hemos tenido, y posterior a dicho acontecimiento había que valorar la posibilidad de estar trabajando una compresión con una directriz oculta que nos ensucian con este salto previo, la cual cosa nos puede invitar a pensar, o nos invitaba a pensar en el pasado, que esta ruptura teníamos que poder creérnosla. Tras la ruptura estamos viendo cómo el precio ha roto el CRIC, ha hecho un test y sigue su senda alcista. Todo esto no son más que buenas noticias, ya que veníamos analizando el volumen y su incidencia en cómo, mientras el precio atacaba de forma agresiva estas caídas, cómo el volumen hacía acto de presencia, lo que nos daba a entender que las grandes instituciones estaban absorbiendo mucha liquidez. En este caso, al ser ataques bajistas, probablemente se trataban de ventas, al menos eso era la especulación del momento. Y ahora que estamos viendo el desarrollo, creo que ya es bastante fácil de ver para todo el mundo que todo esto ha sido un trabajo, o está siendo una maniobra institucional para seguir siendo positivo, por lo explicado anteriormente. Fíjate en el caso de Bitcoin cómo se aleja de esa estructura peligrosa para seguir con su camino alcista. Esto no significa desde luego que está todo ganado, simplemente ponemos los pies en el suelo, vemos los
niveles, a los que debemos de prestar atención y vamos a intentar alejarnos de aquel ruido mediático de unos dicen A, otros dicen B y luego yo acabo mareado C. Evitemos esto, tengamos nuestra propia perspectiva de y trabajemos con una opinión propia basada en el seguimiento de las grandes instituciones y evitemos contagiarnos por fanatismos o ideologías. Pues si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y comparte este vídeo con tus amigos y con otras comunidades de criptomonedas y trading. Suerte con tu operativa y hasta la próxima.